Bueno, como ustedes saben, pues es mi primera vez. Entonces, espero manejarlo bien. Y pues muy buenos días, hermanas, hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de un concepto que es Ikigai. Y bueno, desglosando el concepto, Iki significa vida, Gai, propósito. Tener un propósito, tener un propósito de vida es tener Ikigai. Y eh, traducido es el manejo consciente de la energía vital. Ikigai es un estilo de vida saludable, de manera resumida. Estas personas pues tienen ciertas prácticas que tienen muchísimo tiempo con ellos. Acostumbran a acostarse temprano y levantarse temprano. Comen no hasta sentirse, como nosotros decimos, llenos o a reventar, sino comen a un 80% de su capacidad, nunca para sentirse en exceso, que han comido en exceso. También realizan ejercicio de acuerdo a su edad. Toman un tiempo para identificar qué les da felicidad. Viven en estado de flujo. Viven en el aquí y ahora. Y tienen una actitud contemplativa de manera general. Acostumbran reunirse con otros para convivir, para dialogar, para bailar, para jugar, para pasar tiempo juntos, incluso hasta para escuchar música. ¿Hasta ahí sí me escuchan bien, hermanos? ¿Todo va bien? Muchas gracias. Bueno, Ikigai, bueno, me voy a regresar un poquito a la que estábamos viendo. En este sentido, hablamos de personas longevas que pasan los 85 años y en su gran mayoría hay una gran cantidad de personas que son mayores de 100 años. Y entonces, esto ha llamado la atención y hay varios lugares donde hay personas longevas, pero ahí es como la mayor cantidad de gente que vive 100 años o un poco más. Y entonces algunas personas se interesaron, empezaron a hacer investigaciones y notaron todos estos elementos que son importantes. En este lugar se nota que es importante el encuentro entre las personas. Se nota que es muy importante la convivencia. Y entonces, y también que todo lo hacen con calma, todo lo hacen como muy conscientemente, como muy, muy agarrados de cada momento para fluir en él. Y entonces, bueno, estas son las características de las que hablaron estas personas a las que se les preguntó qué era lo que hacían. Y entonces vamos a ir directamente a lo que incluye el Ikigai. El Ikigai está conformado por lo que nos apasiona, en lo que entra lo que uno ama. Está integrado por la misión, que tiene que ver con lo que el mundo necesita. Está también la vocación, que es aquello por lo que me pueden pagar, y la profesión, en lo que soy bueno. Así de manera general, vamos a ver ahorita la teoría y vamos a ir desglosando estas partes. Todo lo que viene tiene que ver con esta imagen, con estos 4 aspectos.
Ikigai se relaciona con la logoterapia. Se ha pensado que la logoterapia ha salido como del ámbito práctico. Y bueno, para empezar, debo mencionar que la logoterapia es un método de tratamiento psicoterapéutico elaborado por Viktor Frankl, que es una persona que estuvo recluido en los campos de concentración en Auschwitz, Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Una frase que se le atribuye a él dice: en el principio era el sentido, y el sentido era acción. Ikigai es propósito o sentido de vida. Logos, esto no lo puse, pero logos es sentido. Logos lo tomo de logoterapia, es sentido. Y cada persona ha de encontrar su sentido o su Ikigai para seguir adelante. Ikigai es un concepto de uso común en Japón y está conectado con la logoterapia porque tiene que ver con la existencia humana y la logoterapia es existencial e incluye lo espiritual. Su énfasis tiene que ver con lo espiritual. Algunas preguntas existenciales son: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué le da sentido a mi vida? Relacionado con esto, hay algunos aspectos que es conveniente saber. Que el sentido no se otorga, se encuentra. Que el sentido es para encontrarlo, no para crearlo. El deseo de sentido está por encima del deseo de placer y del deseo de poder. El individuo no puede dar un sentido a la vida, sino que debe tomarlo de ella. Las posibilidades que importan son las posibilidades de cumplimiento, de sentido y de valores. Esto es algo en lo que Viktor Frankl hace mucho énfasis. Él dice que el mundo y nuestra estancia aquí nos ofrece una amplia gama de posibilidades, pero lo que vale la pena es cumplir el sentido y realizar valores, la realización de valores. Y bueno, el hombre generalmente busca la felicidad. Y bueno, pues tendríamos que saber qué es la felicidad. La felicidad como objetivo nos lleva a la frustración. La felicidad, debo agregar, es pasajera, puede ser momentánea, puede durar unos instantes. Es por eso que el hombre necesita buscar el fundamento para la felicidad. Y entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es el deseo de sentido? El deseo de sentido es el fundamento para que el hombre alcance la felicidad. Este deseo de sentido es cuando no se tiene, el hombre se siente vacío, apático, vulnerable, muy vulnerable, muy proclive a enfermar y a sentirse perdido, justamente porque no hay un sentido, no hay una dirección. Entonces, el sentido nos da dirección. Cuando tenemos sentido, cuando tenemos dirección, el mismo camino para ir a ese sentido, a ese lugar donde queremos llegar, nos da seguridad, nos da satisfacción, que es lo más próximo a la felicidad. Y aquí hay una nota.
Cuando una persona tiene frustrado el encuentro humano, se da la pobreza espiritual. El ser humano es un ser social. Cuando por alguna razón hemos tenido decepciones, experiencias difíciles, desilusiones, el hombre tiende a cerrar o a bloquear el encuentro con otras personas para protegerse del dolor, para protegerse de la frustración. Pero esto es lo que propicia una pobreza espiritual. Entonces, es muy importante esto porque en una de las láminas anteriores veíamos que una de las prácticas que realizan estas personas que viven más de 100 años es el encuentro humano, compartir, recibir y darse a otros. Esto es muy importante. Y bueno, un ejemplo que podríamos dar es cuando tenemos un desencuentro amoroso, una desilusión o una pérdida. Es sano darse un tiempo como para dar por terminada esa experiencia y poder pasar a otra, pero cuando nos quedamos cerrados por mucho tiempo, sin darnos cuenta, nos estamos bloqueando, estamos limitando ese encuentro con otros, ese intercambio. Bueno, la que sigue. El Ikigai integra la vocación, que es la inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente relacionado con la religión. Y en la vocación podemos hablar de la inclinación a cualquier estado, profesión o carrera. La vocación tiene relación con nuestras cualidades, nuestros talentos y nuestras habilidades innatas, esas que nos han sido concedidas y que sabemos que somos buenos o que podemos descubrirlo en situaciones inesperadas y decimos, wow, me sale muy bien esto, o puedo ver que lo hago de una manera notable. Y tiene que ver con estas preguntas. Y bueno, aquí vamos a entrar, si ustedes gustan, como a identificar en una hojita por ahí que tengan, ¿qué es eso que me atrae o me inclino de manera persistente? ¿Qué es eso que me inspira, me motiva, me encanta hacer y cuando tengo la oportunidad lo disfruto mucho? ¿Qué es eso que se me da de forma sencilla, natural, casi espontánea? ¿Qué es eso que sale de mí sin esfuerzo? ¿Sabes cuáles son tus talentos o cuáles quieres desarrollar? Porque además, en este sentido, cuando la voluntad se pone, también se pueden desarrollar, pero tiene que ser algo en lo que se da tiempo, dedicación, se aprecia el detalle del desarrollo. Y entonces eso también se puede como integrar como parte de la vocación. Identificar nuestra vocación nos da arraigo y fortaleza para desenvolvernos en la vida aún y a pesar de las adversidades. Bueno, acá. No sé si quieren que me espere tantito para que puedan dar algunas respuestas. ¿O está bien si continúo? Entonces nos vamos a la profesión. Es acción y efecto de profesar. Tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la facultad o oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente.
Se puede hacer profesión de una costumbre o una habilidad. Y aquí entra algo que tiene que ver con mi elección. ¿Qué elijo dar al mundo? Ahora nosotros sabemos que a veces las personas, los estudiantes, los jóvenes, eligen una profesión y el mundo del trabajo no siempre da para eso y entonces encontramos contadores que están dando servicio en un taxi o algunos otros profesionistas que están haciendo una labor distinta. Pero dentro de eso, el ámbito en el que elijo entrar, siempre va a estar sujeto a mi voluntad. Y esto tiene que ver con en qué elijo expresar mi vitalidad. Esto significa tomar la responsabilidad de que eso que profeso es una expresión de mí mismo, de mí misma. Y aquí las preguntas son, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo puedo hacer mejor? En este sentido, cuando estamos aún en un subempleo, en algo distinto a lo que sabemos, a lo que estudiamos, podemos darnos la oportunidad de ser creativos e innovadores. Inclusive cuando estamos en la cocina, cuando estamos a lo mejor en actividades que son parte de la cotidianidad, siempre podemos hacerlo de una manera nueva. Y es importante también darnos el reconocimiento de nuestros avances, logros y esa renovación de objetivos para seguir progresando. Y este progreso tiene que ver con el seguirnos descubriendo. Porque en lo que se dice ser profesional, uno siempre puede seguir avanzando. Mirar nuestro papel, nuestro desempeño y el deseo de sentido renovado es ante todo un acto de conciencia. El Ikigai también integra nuestra pasión. La pasión es acción y afecto de padecer, inclinación o preferencia muy viva de una persona, apetito o afición vehemente a una cosa. Preguntas importantes acerca de la pasión. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué disfrutas haciéndolo? ¿Qué te llena de energía? Si lo tuviera que hacer diario, ¿estaría bien para usted? ¿En qué se le pasa el tiempo sin darse cuenta? ¿Qué le hace fluir? En esta solo me detengo para decir que una persona apasionada, cuando no tiene acceso a eso que le apasiona, a veces siente que sufre, que padece esa distancia. Entonces, por eso esta parte, efecto de padecer. Cuando no se tiene acceso a eso, se le extraña y como que resulta incómodo, difícil o doloroso. La misión. Tiene que ver con un poder, con la facultad que se da a una persona para ir y desempeñar algún cometido. Dentro de la misión, se trata de una visión general de la vida. La misión es más amplio de lo que yo puedo concebir, planear o incluso evitar. Es saber con certeza cuál es mi propósito de vida. Es saber para qué estoy aquí. ¿Cuál es el propósito de mi vida? En este ámbito podemos consultar a Dios y al recibir respuesta podemos hablar de la revelación personal y se me dará de forma específica e inevitable, pues vendrá mi conciencia con la seguridad de que yo
y solo yo lo puedo realizar. En este aspecto de la misión, es importante para llevar a cabo nuestra misión mantenernos conectados con Dios y su voluntad, pues podríamos perder el rumbo y olvidar que nos fue asignado. Entonces, el reconocimiento es en su mayor parte para Dios, en donde yo solo soy un instrumento. También es importante alinearse una y otra vez a su voluntad. Esto nos mantiene centrados y nos mantiene en el rumbo efectivo para poder cumplir nuestra misión. Entonces, en el Ikigai, que dijimos que integra estos 4 aspectos, y relacionándolo con esas personas que viven 100 años o más, dijimos que ellos viven en un estado de flujo. Nosotros necesitamos saber cómo podemos entrar en un estado de flujo. Necesitamos tener un deseo de sentido, un querer encontrar el sentido. Necesitamos desarrollar la voluntad de sentido. Necesitamos identificar el sentido del momento de acuerdo a la realidad. Preguntarnos, ¿cuál es el sentido para mí ahorita? Necesitamos salir del pensamiento condicionado hasta el día de hoy. Es salirnos de la caja, decíamos en algún momento. Significa permitirnos explorar sin perder de vista nuestros principios y nuestros valores. A eso se le conoce como pensar fuera de la caja. Viktor Frankl nos dice que el pensamiento condicionado lo aprendemos pues desde que somos educados a través de nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestros maestros. La religión, la cultura, la sociedad nos condiciona porque tendemos a hacer solo lo que se espera de nosotros para satisfacer esa expectativa familiar o social que se tiene respecto a nosotros. Pero cuando nos salimos de aquí, podemos explorar una serie de opciones que no se nos hubieran ocurrido antes, pero aquí el énfasis está en que no deberíamos de perder nuestros principios y nuestros valores. Y esto tiene que ver con el saber quién soy. Cuando yo puedo definir con claridad quién soy, entonces mis principios y mis valores me van a acompañar en todo momento. También tuve un apagón aquí y pues fue inevitable. Bueno, me quedé entonces en que pensar fuera de la caja. Recordar que somos libres, estábamos viendo en cómo entrar en un estado de flujo. Recordar que somos libres, responsables de dar un nuevo rumbo a nuestras vidas, momento a momento. Cada momento nos ofrece una gran cantidad de posibilidades. Cuando eliges una, suelta todo lo demás. Es decir, asume el compromiso con tu elección y entrégate en su realización. Para entrar en estado de flujo, el investigador James Williams explica lo que es la atención. Atención es tomar control de la mente. Esto implica dejar de estar en piloto automático, es decir, practicar para estar aquí y ahora. Significa dejar el pensamiento divagante, la fantasía y la rumiación. El pensamiento divagante nos lleva de un pensamiento a otro sin atender ninguno y solo nos fatiga. La fantasía nos lleva a algo que es compensatorio de una realidad frustrante, pero que por ser fantasía
pues no tiene ninguna conclusión satisfactoria. Y la rumiación es la repetición continua que tiene que ver siempre con uno mismo, pero tiende a no ser positiva. O es algo que se convierte en rumiación justamente porque no le damos forma afuera. Implica tener atención y cuidado con uno mismo y el diálogo interno. Cuando digo tener atención y cuidado con uno mismo, se trata de ser amables con nosotros mismos. Y también tiene que ver con que el diálogo interno ha de ser positivo. Entonces, ser amable y compasivo con uno mismo. Tiene que ver con favorecer el encuentro con otras personas. Esto implica dar atención, respeto, sin juzgar, siendo empáticos y cooperando para el bienestar mutuo. Esto nos puede permitir lograr conectar verdaderamente con otros. Implica también apagar el celular cuando estamos con otros, desconectarnos de la tecnología y conectarnos con el otro. Puede ser con esa atención, con la mirada, puede ser sin interrumpir lo que nos comparte. Eso es parte de conectar. También favorece para entrar en estado de flujo, tener un entorno ordenado, tener objetivos claros y específicos y evitar las multitareas. El doctor Mihai es un doctor de ahí de Okinawa, asegura que cuando evitamos las multitareas se disminuye el estrés. Esto de las multitareas se ha investigado recientemente, en los últimos 10, 12 años se ha investigado que realmente no es tan efectivo. Nos hace perder la atención cuando pretendemos hacer varias cosas a la vez. Y bueno, hay una frase que se le atribuye a Bruce Lee que dice, si quieres fluir, vuélvete agua, amigo mío. Tenemos, Víctor Frank nos habla de que siempre tenemos una amplia gama de posibilidades y dice que lo que vale la pena realizar son aquellas posibilidades que expresan valores. Él nos habla de 3 tipos de valores. Valores de experiencia. Es todo aquello que nos cautiva, nos sorprende, nos sobrecoge el alma, que es tan especial que a veces las palabras no lo pueden describir. Y aquí entra todo aquello que no fue hecho por la mano del hombre principalmente, por su grandeza, por su belleza, por su profundidad. Y también algunas que implican el arte, experiencias espirituales, por ejemplo. Los valores de creación son aquellas cosas que yo puedo crear, elaborar o expresar para el mundo, para las personas. Y cuando lo logro hacer, me hace feliz y aporta algo a otras personas o al universo. Aquí entra también el arte, por ejemplo, o cuando vemos un arreglo de flores muy inspirado, podemos decir, ¡ay, qué hermoso, qué maravilla! Y eso estamos recibiendo una creación que ha generado otro ser humano. Están los valores de actitud que tienen que ver con la postura que se toma desde el espíritu para sobrellevar situaciones difíciles, inevitables o irreversibles. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando nos pasa algo inesperado, como puede ser un temblor, un incendio, un accidente, la pérdida de la salud. Esa posición que se toma desde el espíritu y se le llama poder opositor del espíritu, ante la situación adversa, el espíritu se sobrepone. A eso se le conoce como un valor de actitud.
Bien. Voluntad de sentido. Es la fuerza motivacional del ser humano a descubrir el sentido de la situación. Voluntad de sentido es la intencionalidad de la conducta y se relaciona con la autotrascendencia. Es salir de mí. Eso es autotrascender. Por ejemplo, cuando tenemos un bebé, voy a hablar de la mamá, que es lo que yo viví. Aunque tenemos mucho sueño o mucha hambre, si el niño llora, lo atendemos primero. Es decir, me autotrasciendo. Aunque tengo mucho sueño, aunque tengo mucha hambre, primero veo cómo satisfacer la necesidad de mi bebé. También la voluntad de sentido no se busca alcanzar, en la voluntad de sentido no se busca alcanzar ni el poder ni el placer, sino la respuesta que me demanda la situación. La dimensión no ética, que es la dimensión espiritual, se rige por el principio de no dinamismo o tensión espiritual. Es la tensión que existe entre el ser y el deber ser. En esta parte entra lo que es potencial en el ser humano. Este deber ser no tiene que ver con el tengo que ser o hacer, sino con lo que mi potencial está esperando de mí. Puedo cumplirlo o no, pero puedo realizarme de una manera más plena, más abierta, y esto implica también exponerse, porque habrá quien vaya hacia allá y se frustre, porque su voluntad de sentido se debilita en algún punto. Entonces, en esta tensión espiritual se activan las fuerzas intencionales de la persona con respecto a un sentido. Por ejemplo, hablaba hace un ratito de los temblores que en México suceden y a veces nos encontramos con que sabemos que hay una situación, estamos todos en riesgo, pero si alguien necesita el apoyo, esa tensión espiritual me lleva a hacer algo más, poniendo en riesgo incluso mi propia vida en algún momento para rescatar a otra persona. Y entonces ahí está un sentido que ahorita vamos a ver brevemente. El ser humano da sentido a su vida a través de la religión, la cultura, el trabajo, la familia, el deporte, la sociedad. El sentido se descubre a partir de dar, recibir y enfrentar. ¿Qué es el sentido? Es el para qué de mi existencia. Es la respuesta individual, libre, responsable que damos a la vida en cada momento e implica un compromiso con esta. Y vamos a hablar de 3 sentidos. Sentido del momento. Es la respuesta que me demanda la vida en un momento específico. Y a lo largo del día hay sentidos del momento a cada momento, solo que los dejamos pasar y no les damos la importancia. También está el sentido último, que implica ver la vida como un todo, mi misión en la vida. El suprasentido es mi relación con Dios y tiene que ver con la fe en Dios, que también tiene que ver con la fe en uno mismo. Hermano, ahora sí, bueno, de mi presentación, que la voy a interrumpir, para que el hermano Abraham me haga favor de poner la otra. En mi parte, en lo que es la presentación, tener sentido es estar lleno de ikigai, lleno de sentido. Hermano, yo interrumpo, pero le pido por favor si pone la imagen. Sí, hermano. Dejo de compartir. Gracias.
Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, volviendo a esta imagen de Ikigai, como ya estaba explicando nuestro hermano Abraham, tiene que ver con la visión y la satisfacción de necesidades en el mundo. Y yo decía alguna vez que las necesidades del mundo son muchas, pero si yo sé quién soy y que mi misión me ha sido asignada, solo que a lo mejor todavía no la sé, decía hace un momento que podemos consultar a Dios. Y en una petición sincera se puede tener revelación personal. Cuando tenemos esa revelación personal, podemos, a través de nuestros principios, nuestros valores, identificar de eso que necesita el mundo, qué es lo que yo le puedo dar en realidad. Las necesidades del mundo son muchas y a veces pueden ser disparatadas por modas, por consumismo, por ideas pasajeras. Entonces, cuando hablamos de la misión y de la revelación personal, siempre deseamos también alinearnos a la voluntad de Dios. Digo, esto aquí lo hablo de esta manera porque somos miembros de la iglesia. Dado para otras personas se trabaja de otra manera, pero aquí podemos hablar de esa gran oportunidad que tenemos de hablar con Dios, de recibir respuesta y de identificar específicamente de qué manera lo puedo hacer para aportar algo al mundo. Y también es importante recordar esa alineación una y otra vez con la voluntad de Dios. Ayer compartí un pequeño video respecto a la voluntad de Dios y a veces necesitamos estar muy receptivos porque también podemos ser corregidos. Podemos ser corregidos solo cuando estamos dispuestos, cuando estamos listos para escuchar. Aquí tenemos la pasión, todos están relacionados, como ustedes ven, en donde dice tus gustos, tiene que ver con la pasión, que ya vimos las preguntas, eso que me llena de energía, que me encanta hacer. Está también la profesión, está la vocación, y vienen aquí, me regreso a la vocación donde dice aquello por lo que me pueden pagar. Y yo decía que a veces cuando realmente estamos en Ikigai, cuando estamos llenos de sentido, la paga pasa a ser un término secundario. Hay quien lo trabaja como para vivir de su Ikigai y no está mal, solamente que hay algo más importante. En alguna parte de la presentación decía yo que es un dar y recibir. Y en ese momento está sucediendo en el recibir esa satisfacción que me vuelve a llenar de sentido, me renueva para dar más y esa paga queda cubierta y a veces no es por dinero. Yo les decía en algún momento que esto que hace nuestro hermano Abraham de tener este espacio, pues es gratuito para mí. Y es una gran oportunidad para promover la salud mental, para promover el encuentro. Decía alguna de nuestras hermanitas hace algún tiempo, en verdad, cuando no trabajábamos los sábados, el fin de semana los extraño. Y es parte de esto que se ha promovido en este espacio. Hemos visto cómo poco a poco nos vamos abriendo más unos y otros, en donde puedo permitirles que me conozcan, que sepan de mí, de lo que me pasa, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, irnos conociendo. En esta parte de la vocación,
están, dijimos, nuestros talentos, nuestras habilidades innatas, y es algo en donde verdaderamente me siento fluir, me siento muy bien. Tenemos la parte de la profesión y dijimos que a veces la profesión no estamos ahí, y en ese sentido de no estamos ahí, hay unos huequitos. En medio está el Ikigai y hay unos huequitos que son chiquitos, en donde corresponde esto de te sientes bien, pero con la sensación de no cubrir ninguna necesidad. Hay otro espacio chiquito, dice, hay comodidad y satisfacción, pero sin riqueza. Hay otro espacio chiquito del lado de las necesidades, donde dice, hay incertidumbre con cierta satisfacción y emoción. Y hay otro que dice, hay comodidad, pero con sentimiento de vacío. Bueno, ya vimos cómo entrar en estado de flujo. Ya vimos todo lo que podemos hacer como para movernos en el Ikigai, en el sentido. Y entonces, siempre que podemos preguntarnos, ¿cuál es el sentido para mí en esta actividad, en este momento, en este encuentro? Y también saber que otros tienen su propio sentido, su propia intención. Y entonces encontrarnos en ese ir y venir de una manera abierta, de una manera serena, de una manera agraciada. Cuando podemos fluir y dejar fluir nuestro Ikigai, sabemos que hay un poder mayor que lo cuida y lo armoniza todo. A eso yo le llamo la presencia de Dios. Con esto termino, hermano Abraham, le agradezco mucho la oportunidad y a todos ustedes su atención. Muchas gracias.